En 1977, el presidente de una de las mayores empresas de computadoras del mundo dijo: "No hay motivos para que una persona tenga una computadora en su hogar". La historia lo contradijo y su empresa desapareció. Ken Olsen fue el cofundador, presidente y director ejecutivo de Digital Equipment Corporation. En ese momento, DEC era una de las empresas de tecnología más respetadas e innovadoras del mundo. La historia que conocemos acerca de las redes de computadoras tacha a Olsen de miope por no ver venir el PC, pero la realidad es más compleja y tiene todo que ver con cómo concebía él las redes. Olsen no creía en el PC porque su empresa vivía de vender minicomputadoras como la VATS, que eran bestias conectadas en red. Para Olsen, por lo tanto, la computación era un recurso poderoso y centralizado al que solo se accedía remotamente. Si bien antes existía cierta tecnología en esa época como las terminales tontas que no eran precisamente computadoras modernas, él creía que los datos y el poder debían estar en un servidor central y los usuarios debían conectarse a él a través de una red. Cuando dijo la frase, no se refería necesariamente a una computadora para comunicarse o trabajar como la usamos hoy en día, sino que la idea futurista de los años 70 de tener una computadora centralizada en casa para controlar las luces y para consultar tu wrapper de Spotify del año, sino que lo más irónico es que DEC, la empresa de Olsen, junto con Xerox e Intel, unos gigantes de esas épocas, creó el estándar Ethernet. En esa misma época, Olsen ayudó a construir las carreteras por las que viajarían los datos, pero no creyó que la gente querría tener su propio coche en el garaje. No, pensaba que todos preferiríamos tomar el autobús. Nuestro CEO del 77 no lo sabía, pero la pregunta que encendió todo esto no fue cómo vendo más computadoras, fue mucho más oscura. ¿Cómo seguimos dando órdenes si empiezan a caer bombas nucleares? Para ver qué tanto entendemos los que estudiamos sistemas, hice una mini encuesta con 45 compañeros de la facultad. Les pedí ordenar 5 eventos: telégrafo, ARPANET, web, Facebook y el primer iPhone. Solo 14.5% lo ordenó bien. Ni siquiera nosotros tenemos clara la idea de la línea del tiempo de las redes de computadoras. Mezclamos conceptos básicos como Wi-Fi, web e Internet como si fueran lo mismo. El miedo al silencio. Estamos a finales de los años 50. La Guerra Fría ya no es una amenaza abstracta. En el Pentágono, los generales miran un mapa de la red telefónica de AT&T. Lo que ven les aterra. La red es una jerarquía piramidal perfecta. Todo el tráfico de llamadas de Estados Unidos pasa por unos pocos centros de conmutación masivos. Si la Unión Soviética lanzaba una sola bomba de 5 megatones sobre Chicago o San Luis o incluso Nueva York, no solo destruiría la ciudad. El presidente no podría hablar con el Comando Aéreo Estratégico. El país quedaría sordo, ciego y mudo en cuestión de milisegundos. Las fortalezas de hormigón, antes esto, el gobierno de Estados Unidos y AT&T no pensaron en cambiar la lógica, o sea el software, sino en endurecer la infraestructura de edificios. Se construyeron edificios como el 33 Thomas Street en New York, un rascacielos sin ventanas, una brutalidad de hormigón y granito diseñada para resistir una onda de choque nuclear de presión extrema. Dentro, enormes generadores diésel con tanques de combustible para semanas, filtros de aire para la lluvia radiactiva, comida liofilizada para los operarios, con el objetivo de crear centrales fortaleza, jaulas de Faraday gigantescas para que los tubos de vacío y los rieles no se frieran con el pulso electromagnético de una explosión nuclear en la atmósfera. Pero había un problema fatal. Por más hormigón que pusieras, si el cable que salía del edificio se cortaba, la fortaleza se convertía en una tumba aislada. Rand Corporation, Santa Mónica, California. Paul Baran, 34 años, ingeniero. Mientras AT&T construía búnkeres, Paul Baran recibió un encargo de la Fuerza Aérea. Diseñe una red de comunicaciones que pueda sobrevivir aunque el 50% de los Estados Unidos sea destruido. Baran se sentó en su oficina y tuvo una epifanía estructural.
entendió que el problema era la centralización. Dibujó 3 tipos de redes: centralizada, descentralizada y distribuida. Baran imaginó que la información no debía ser un flujo continuo, como en ese momento lo había con una llamada telefónica analógica. Debía, si no, cortarse en pequeños trozos. Cada nodo de la red, o sea, una computadora, recibiría un trozo. Si el camino habitual hacia el destino estaba destruido, el nodo lanzaría el trozo al vecino más cercano que estuviera vivo, como una patata caliente. Mayo de 1962. Baran presenta esto a los ejecutivos de AT&T. Los ingenieros de la vieja escuela de AT&T se burlaron de él. «Hijo, no entiendes cómo funciona la telefonía», le dijeron. Era imposible hacer que un mensaje se dividiera y se reconstruyera solo. Se negaron a construirlo. El plan quedó archivado. 1965. Mientras el plan de Baran juntaba polvo en California, al otro lado del océano sucedía una coincidencia intelectual asombrosa. Davis no estaba pensando en la guerra nuclear, estaba pensando en la eficiencia. Quería conectar computadoras para compartir datos, no para sobrevivir a bombas. En 1965 es que Davis llega independientemente a la misma conclusión que Baran, pero él inventa el nombre definitivo. Baran los llamaba bloques de mensajes. Davis usó un término más ágil: paquetes. La lógica, que al dividir la información en paquetes estandarizados, podías mezclar datos de muchos usuarios en una sola línea, como coches de diferentes colores compartiendo una autopista. La lógica la tenían en común. 1966. Aquí es donde entra la ironía histórica, porque en la oficina de ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Washington, D.C., Bob Taylor, director de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información, Taylor tenía un problema práctico en su oficina. Tenía 3 terminales de computadora diferentes para conectarse a 3 mainframes distintos en el país. ¿Por qué no podemos tener una sola terminal que hable con todas?, se preguntó. Necesitaba dinero para construir una red, por lo que fue a ver a su jefe, Charles Hertzfeld, director de ARPA. La reunión duró 20 minutos, donde Taylor pidió $1 millón para conectar las universidades. Oficialmente era para compartir recursos, que los científicos de Utah usaran la computadora de California. Pero el dinero venía del Departamento de Defensa. Hertzfeld aprobó el presupuesto porque sabía que la tecnología subyacente, la conmutación de paquetes de Baran y Davis, era la única forma de crear esa red de comando sobrevivible, que el ejército la necesitaba sin duda alguna. Se contrata a la empresa BBN en Cambridge, Massachusetts, para construir los primeros routers llamados IMPs. Eran computadoras Honeywell 516 modificadas, reforzadas como tanques militares. 29 de octubre de 1969, las 22:30. Bulter Hall, sala 3420, UCLA, Los Ángeles. Y Stanford Research Institute, a 560 kilómetros al norte. Este es el momento del nacimiento. No hubo fuegos artificiales, solo el zumbido de los aires acondicionados. Klein tiene el teléfono en la otra mano, hablando con Duval. Klein, voy a escribir la L. Duval, tengo la L. Klein, voy a escribir la O. Duval, tengo la O. Klein, voy a escribir la G. El sistema se bloqueó. El buffer de memoria se desbordó. La primera palabra transmitida en la historia de Internet no fue login, fue lo. Aunque falló al tercer carácter, evidentemente, la arquitectura funcionó increíblemente por primera vez. Un paquete de datos viajaba de una máquina a otra, reensamblándose lógicamente sin un circuito dedicado. Esa noche, mientras el mundo dormía, la estructura jerárquica y vulnerable de AT&T había quedado obsoleta. Había nacido una red que no tenía cabeza, que no tenía centro y que no tenía pies.
pero que teóricamente podía seguir hablando incluso si el mundo a su alrededor ardía en fuego nuclear. Ahora le hicimos el cuestionamiento de qué actividades requieren acceso a Internet y cuáles no, para notar la diferencia entre red local e Internet. Los primeros nodos, 1969. Los primeros 4 nodos que se conectaron en 1969 eran bestias completamente diferentes con lenguajes internos incompatibles. El primero, UCLA, usaba un SDS Sigma 7, o sea, una máquina científica de 32 bits, lo que hoy día ya es un tanto antaño. La segunda, o el segundo nodo, Stanford Research Institute, usaba un SDS 940, siendo una máquina de tiempo compartido de 24 bits. Acuérdense que antes los mainframes eran máquinas que se compartían, no eran multihilo como hoy día, y se dedicaba los recursos para dos diferentes personas, pero no corrían los procesos simultáneamente, por lo tanto en red tampoco había ese paralelismo. El tercero, UC Santa Bárbara, usaba un IBM 360-75. Este sin duda alguna era un gigante corporativo de ese entonces, muy diferente a los otros, claro está. Y el número 4, Universidad de Utah, usaba un DEC PDP-10, otra arquitectura de 36 bits. Si intentabas conectar el IBM de Santa Bárbara directamente con el PDP-10 de Utah, era como intentar que un japonés hablara con un húngaro sin diccionario, por ejemplo. Para que estas 4 máquinas diferentes hablaran entre sí, ARPANET introdujo un intermediario idéntico en cada sitio, el IMP, Interface Message Processor. En cada universidad, el Pentágono instaló una minicomputadora idéntica, una Honeywell 516 reforzada militarmente. También recordemos que en ese entonces las computadoras, vaya que sí eran muy potentes de ese entonces obviamente, pero también recuerden que ARPANET era un proyecto militar. Lo hicieron estudiantes, claro está, pero el uso que le querían dar es militar nada más. Entonces todo estaba milimétricamente bien construido a nivel arquitectónico, en cuanto a computadoras, edificios, redes, etc. Su función de esta computadora gigante de la universidad, o sea, el host que era diferente en cada sitio, solo tenía que aprender a hablar con su pequeño IMP local, y todos los IMPs hablaban el mismo idioma entre ellos a través de las líneas telefónicas. En 1969, ARPANET logró lo imposible, conectar mainframes de marcas y sistemas operativos totalmente incompatibles. Lo hizo colocando un traductor universal idéntico, el que dijimos que es el IMP, en la puerta de cada universidad. La red interna de ARPANET era homogénea, o sea que solo IMPs hablaban con IMPs, lo que permitía que los extremos fueran heterogéneos. ¿Por qué era necesario TCP/IP? Si ARPANET ya conectaba máquinas diferentes en 1969 usando el protocolo NSP, ¿para qué entonces sirvió la revolución de TCP/IP en 1983? Bueno, el protocolo original de ARPANET, o sea NSP, funcionaba maravillosamente siempre bien, siempre y cuando estuvieras dentro de la burbuja de ARPANET, la red, es decir, conectado por cables telefónicos confiables y fijos entre esos IMPs idénticos. Aquí entonces el problema surgió cuando el ejército quiso conectar redes de naturaleza diferente. Cuando ARPANET eran cables fijos, muy confiables, pocos errores. PRNet era una red de paquete de radio. O sea, usaban furgonetas y tanques en movimiento, usando ondas de radio muy ruidoso, por lo que había mucha pérdida de señal. Eso ya previamente lo comentamos, la historia de la furgoneta, que por cierto muy curiosa esa forma de transmitir ondas de radio, ¿saben? Y la SATNET, la red de satélite básicamente, eran señales que viajaban al espacio y vuelven, como las de la actualidad, pero el problema de estas era que había mucho retraso o latencia. Entonces, por obvias razones, el protocolo de NSP de ARPANET no servía para esto. Si intentabas enviar un paquete de la red de radio, la PRNet, a la red de cable ARPANET usando NSP, el sistema colapsa, porque NSP asumía que la red era perfecta y no sabía cómo manejar el ruido de la radio o el retraso del satélite. TCP/IP no nació para conectar computadoras diferentes. ARPANET ya hacía eso.
TCP/IP nació más bien para conectar redes diferentes. El protocolo original de ARPANET NSP no servía, porque asumía que la conexión era perfecta y estable. En la radio, la señal se corta, hay ruido. Necesitaban un traductor universal que no se quejara si se perdían paquetes. El Hotel Hyatt y el reverso del sobre, primavera de 1973. ARPANET funcionaba bien con cables, pero el ejército quería conectar tanques en movimiento vía radio y barcos vía satélite. El protocolo existente, NSP, Network Control Program, colapsaba si se perdía un solo bit. Vint Cerf, 30 años, profesor en Stanford, elegante, académico, a menudo con traje de 3 piezas. Bob Kahn, ingeniero de ARPA, pragmático, directo. Están en el Hotel Hyatt Raycase, en Palo Alto, California. Kahn le plantea el problema Cerf. Necesitamos un sistema que conecte redes que son físicamente diferentes. Una red de radio es ruidosa. Un cable es silencioso. La solución. Dibujaron en un papel cualquiera en ese lugar. Vaya, dícese de una servilleta o un papel, no sabemos exactamente los detalles, pero diseñaron en ese simple papel la arquitectura del gateway. Sí, ese aparato que hoy llamamos router. A la red no le importa el contenido. El diseño dividía la responsabilidad. TCP, que es el protocolo de control y transmisión, en el origen y destino se encarga de poner los datos en sobres, numerarlos y asegurarse de que lleguen. Si falta, por ejemplo, el sobre número 5, grita, mándame el 5 otra vez. Por lo que garantiza hoy día a las redes actuales la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad. También la calidad del servicio que entra ahí en esa categoría y entre otras más características de Internet. El segundo, IP, el protocolo de Internet. Esa era la dirección en el sobre. Solo sirve realmente para mover el paquete del punto A al punto B, sin preguntar necesariamente qué hay dentro. La prueba de la furgoneta gris, 22 de noviembre de 1977. En una autopista, la Bayshore Freeway, en California, una furgoneta gris, así es, una furgoneta gris de el SRI International, equipada con radios y computadoras enormes en la parte trasera, circulaba por esa autopista. ¿Cuál era el objetivo? Era enviar un mensaje que viajara por 3 redes distintas simultáneamente. Hoy es común, pero en ese entonces era una cosa impensable. Dando la vuelta al mundo, sin corromperse, la furgoneta moviéndose a 60 km por hora emite una señal de radio. La señal salta a una antena en las montañas de California, entra en ARPANET por cable telefónico y cruza Estados Unidos hasta la costa este. Salta a un satélite SatNet sobre el océano Atlántico, baja a una estación en Goondiwindi, Inglaterra, y aquí está lo loco, da la vuelta y regresa por la misma ruta, satélite, ARPANET, radio y furgoneta finalmente. Lo sorprendente realmente es que el mensaje viajó 94.000 millas, lo que viene equivaliendo a 150.000 kilómetros a través de aire, cable y vacío espacial incluso. Atravesó redes con diferentes velocidades y apareció en la pantalla de la furgoneta sin un solo error. Ese día, por lo tanto, se demostró que Internet era posible. Esa interconexión de redes ya era un hecho. El ultimátum y el botón apagado, 1981. A pesar del éxito, nadie quería cambiar. Las universidades decían, NSP funciona bien, ¿para qué voy a gastar dinero y horas instalando ese tal TCP/IP? Dan Lynch, gerente de computación en SRI, y los directivos de defensa se dieron cuenta de que pedirlo por favor no funcionaba, así es que jugaron sucio y necesitaban obligarlos de alguna manera. Lynch empezó a organizar apagones. Un día a la semana apagaban el protocolo NSP. Si querías enviar un email ese día tenías que usar TCP/IP. Si no lo tenías instalado te quedabas totalmente incomunicado. Los administradores de sistemas fueron los primeros en entrar en pánico. El Departamento de Defensa emitió una orden el 1 de enero de 1983, donde NSP muere. El que no tenga TCP/IP se queda fuera de la red. El Flag Day, las 0 horas del 1 de enero de 1983. Es el día de Año Nuevo. La mayoría de la gente está de resaca o celebrando aún. Pero en los centros de cómputo del MIT, UCLA, Stanford y el Pentágono hay ingenieros que están sudando frío. Fue un cambio de interruptor lógico masivo. En el instante en que el reloj marcó el cambio, los mainframes de ARPANET dejaron de aceptar paquetes NSP viejos. Y cualquier computadora que intentó hablar el idioma viejo recibió silencio. O un simple error de rechazo.
Fue una transición cortante, no hubo periodo de gracia. Sorprendentemente funcionó. Hubo problemas menores, pero la red siguió viva. En ese preciso momento, ARPANET dejó de ser la red y se convirtió simplemente en una columna vertebral dentro de una Internet más grande. Pero obligatoriamente después del 1 de enero de 1983, todas pasaron a hablar TCP/IP. Al hablar el mismo idioma, las fronteras desaparecieron y aquí fue donde realmente nació Internet. El cuello de botella de 1982. Lugar: Stanford Research Institute, Menlo Park, California. Elizabeth Jegg. Antes de la DNS, si querías conectar tu computadora a otra, tu máquina necesitaba saber la dirección numérica de la otra. ¿De dónde sacaba esa información? De un archivo de texto plano llamada host. Entonces, saltar directamente a contarles la historia de la web sería un error gravísimo. ¿Por qué? Porque sin la DNS la web sería inutilizable. Imagínate que para entrar a Google tuvieras que memorizar la numeración 142.250.189.206 en lugar de escribir https://www.google.com/search, etc. Además, el detalle a considerar era que Jake Feinler y su pequeño equipo eran el Google manual, por así decirlo. ¿Por qué? Funcionaba así: si la Universidad de Utah añadía una nueva computadora, tenían que llamar por teléfono a Jake. Era la parte tediosa. Tenían que decirle: oye Jake, tenemos una nueva máquina, se llama Utah y su dirección es 10.2.0.8, por ejemplo. Jake anotaba esto, actualizaba el archivo hosts.txt manualmente en su mainframe. Luego todas las computadoras de ARPANET tenían que conectarse por FTP al servidor de Jake en medio de la noche para descargar la nueva versión del archivo de texto. Con el éxito de TCP/IP, la red comenzó a crecer exponencialmente. Jake ya no podía contestar el teléfono lo suficientemente rápido. El archivo host.txt se estaba volviendo gigantesco y el servidor de Jake se caía. Nadie podía encontrar a nadie y ese servidor no funcionaba. La invención del punto, 1983. Lugar: Information Sciences Institute, Universidad del Sur de California. Paul Mockapetris y el legendario Jon Postel, el dios de los estándares de Internet. Postel le dio la tarea a Mockapetris: inventa un sistema que reemplace a Jake, tiene que ser distribuido, no puede haber una lista central y tiene que ser 100% efectivo. Mockapetris diseñó el Domain Name System, el DNS por si se les hizo familiar. Su idea genial fue la jerarquía invertida. Así es, en lugar de una lista plana, creó un árbol. La raíz era ese punto final invisible. El Top Level Domains, TLD, fue cada una de las ramas de ese árbol. Lo dividió en categorías lógicas. Una, por ejemplo, era .com, el que estaba pensado originalmente para contratistas del gobierno. Era de índole comercial. .edu, de índole educativo. .gov, gobierno. .mil, militar. .net, proveedores de red. .org, organizaciones sin fines de lucro. Noviembre de 1983. Se publican los RFC 882 y 883. Especificaban que, a partir de ahora, la responsabilidad de los nombres se delegaba. La Universidad de Stanford, Stanford.edu, ya no tenía que llamar a nadie para nombrar sus computadoras internas. Ellos controlaban todo lo que estaba a la izquierda de su punto. cs.stanford.edu. El primer .com de la historia, 15 de marzo de 1985. En Cambridge, Massachusetts, Symbolics Inc., un fabricante de computadoras Lisp, ya desaparecida, se registró como primer dominio comercial de la historia, mientras que las universidades se peleaban por los .edu. Durante años, Symbolics.com fue una rareza. A finales de 1985 solo había 6 dominios .com registrados en todo el mundo, incluyendo cmu.edu, purdue.edu, etc., que luego migraron, pero los primeros .com fueron bbn.com, think.com, mcc.com, dec.com, northrop.com, y hoy hay cientos de millones, pero todo comenzó ese día de marzo. Ahora sí, lo que tanto esperaban, el padre de la web, Tim Berners-Lee, 1989. Ahora que ya contábamos para ese entonces con carreteras universales, lo que venía siendo la red TCP/IP, bueno, el protocolo, las direcciones legibles por manos, el Domain Name Server, el DNS, falta lo más importante, la aplicación. Hasta 1989, Internet era pantalla negra y letras verdes. Usaban comandos, no habían imágenes, ni enlaces, ni negritas. CERN,
Organización Europea para la Investigación Nuclear, Ginebra, Suiza. Tim Berners-Lee, físico y consultor de software británico. El CERN era un caos de información. Había miles de científicos rotando cada uno con computadoras diferentes, recordando el problema de ARPANET, y la documentación de los experimentos se perdía. Tim quería una forma de enlazar un documento con otro. Marzo de 1989. La propuesta vaga. Tim escribe un documento titulado Information Management a Proposal. Se lo entrega a su jefe Mike Sendall. Sendall lee la propuesta, que describe un sistema de hipertexto global. No la entiende del todo, pero intuye la genialidad. Escribe a lápiz en la portada: Bake Battle Setting. Vago pero emocionante, y le da permiso a Tim para trabajar en ello en sus ratos libres. Octubre a diciembre 1990. La Trinidad Tecnológica. En una computadora, NETS, la empresa que creó Steve Jobs cuando lucharon de Apple, Tim escribe las 3 tecnologías que definen tu vida digital hoy. Créeme, esto te va a interesar. HTML, Hypertext Markup Language. El formato del documento era SHTML. URI, que hoy día ya es URL, Uniform Resource Identifier. La dirección única gracias a la DNS para encontrar el documento. Y HTTP, Hypertext Transfer Protocol, el lenguaje para pedir y enviar esos documentos. El día de Navidad de 1990, Tim Berners-Lee pone en marcha el primer servidor web del mundo y crea la primera página web de la historia. No tenía ratón en el sentido moderno ni gráficos, era texto, pero tenía hipervínculos. Podías hacer clic o navegar con teclado en una palabra subrayada y te llevaba a otro documento en otra computadora. Tim Berners-Lee no inventó Internet. Internet, la red de cables y TCP/IP, ya existía desde 1983 gracias a Bing, Cerf y Bob Kahn. Tim Berners-Lee inventó por su parte la World Wide Web, la WWW, que es solo una aplicación que funciona encima de Internet, igual que el correo electrónico. El año del milagro, 1993. En 1992, la web no era la líder. El rey de Internet era otro sistema llamado Gopher, creado en la Universidad de Minnesota. Gopher era ordenado, era jerárquico y era rápido. La web de Tim era caótica. Pero en febrero de 1993, la Universidad de Minnesota cometió un error fatal. Anunció que empezaría a cobrar licencias por el uso del servidor Gopher. El mundo de Internet, basado en la cultura hacker gratuita, se horrorizó. El alma, la liberación del código. 30 de abril de 1993. Despacho de la dirección del CERN, Ginebra. Tim Berners-Lee sabía que si el CERN hacía lo mismo que Minnesota, cobrar por la web, su invento moriría. Nadie usaría algo por lo que hay que pagar si no es estándar. Tim y su compañero Robert K. Liao lucharon durante meses contra la burocracia legal del CERN. El documento declaraba que el software W3 pasaba al dominio público, sin royalties, sin restricciones y para siempre. Esto significaba que cualquier estudiante en cualquier sótano del mundo podía construir su propio navegador sin pedir permiso ni pagar un centavo. La barrera de entrada cayó a cero. El cuerpo, Mosaic y la etiqueta IMG. Enero a marzo de 1993. Sucediendo casi en paralelo en NCSA, National Center for Supercomputing Applications, Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Mark Andreessen, 21 años, estudiante arrogante y brillante, y Eric Bina, el programador silencioso y prodigio. Mientras Tim liberaba las reglas legales en Suiza, en Illinois, Andreessen y Bina estaban rompiendo las reglas estáticas. Los navegadores existentes como el de Tim o Viola WW eran aburridos. Para ver una foto tenías que hacer clic en un enlace, se abría una ventana nueva, se cargaba la foto, la veías y la cerrabas. Andreessen propuso una etiqueta HTML hereje que Tim Berners-Lee no había diseñado originalmente. Era IMG. Esta simple etiqueta permitía que el texto y la imagen vivieran juntos en la misma página. De repente, Internet ya no era para físicos nucleares, era una revista interactiva. El tráfico de la web se multiplicó por 10.000 en un solo año. Gopher murió porque era aburrido y de pago. La web ganó porque era hermosa y gratis. Internet nació respondiendo a una pregunta muy concreta. ¿Cómo construimos una red que sobreviva a las bombas? La conmutación de paquetes y las redes distribuidas resolvieron eso tan bien que hoy casi no pensamos en la infraestructura. Pero mientras la red se volvía más robusta, la sociedad se volvía más dependiente. Metimos Internet en cada rincón de nuestra vida diaria, en la economía, en la política, en nuestras relaciones incluso. Ahora, la pregunta cambió. ¿Cómo hacemos para que esa red de redes siga siendo un bien público y no solo una herramienta de control o de lucro? Bueno, pues yo no tengo todas las respuestas, solo soy un estudiante obsesionado con estas historias. Pero si entendemos de dónde viene Internet, tal vez podamos ser un poco menos ingenuos con lo que hacemos encima de ella. Internet funciona, la duda es si nosotros estamos a la altura.